Hola, buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Bienvenidos a la conferencia de hoy, que es la conferencia número 42, que son dos clases de conocimiento, objetivo y subjetivo. Entonces, le damos la bienvenida a todas las personas que están ingresando, que están eh, en este momento a la conferencia, a las personas que tal vez están viendo la conferencia por primera vez. De igual manera, a todas las personas que han estado siguiendo el ciclo desde el inicio. Entonces, recordarles que nos pueden buscar a través de Facebook, a través de YouTube, nos pueden escribir a través de WhatsApp para recibir eh, el contenido de cada una de las conferencias. ¿Sí? ¿Con qué fin nosotros entregamos el contenido? Con el fin de que cada quien lo lleve, lo reflexione y lo lleve a la práctica. Como ya hemos hablado en conferencias anteriores, o sea, en el fondo lo más importante de este conocimiento es que cada quien, cada uno de nosotros lo vivencie, lo practique. ¿Sí? Es en el fondo lo más importante. Y es de eso precisamente lo que vamos a hablar en la conferencia de hoy. ¿Sí? El conocimiento objetivo y el conocimiento subjetivo. ¿Sí? El conocimiento subjetivo está relacionado con la creencia, ¿sí? Con el creer, ¿sí? Simplemente conformarse con saber, con algo que nos dijeron. Y el conocimiento objetivo es totalmente lo contrario. Es el conocimiento de la conciencia, ¿sí? Pero es un conocimiento que nosotros vamos a adquirir en base a nuestra propia comprobación y trabajo interior, ¿sí? Depende de nuestro propio trabajo. Por eso pues hacemos tanto énfasis en esto, ¿sí? En la comprobación individual, que cada quien, que cada uno de nosotros comienza a practicarlo, ¿sí? Porque es de esta manera como nosotros vamos a adquirir o despertar nuestro propio conocimiento objetivo. Entonces, listo, vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy. Entonces vamos a hablar de que existen dos mundos, ¿sí? Y estamos inmersos en ellos. Cada uno de estos mundos posee su propia realidad, ¿sí? Está el mundo exterior y el mundo interior, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El mundo exterior está formado o representa todo lo que nosotros vemos externamente, ¿sí? Pero entonces, el mundo exterior o esta realidad, pues nosotros la percibimos a través de los cinco sentidos, ¿sí? Y entonces, como nosotros podemos verlo, palparlo, tocarlo, creemos que es lo único que hay, ¿sí? Que es lo real. Y en este estado, pues, la conciencia se duerme, ¿sí? Nos dejamos fascinar por todo eso. Pero entonces, algo muy importante que nosotros debemos comprender es que todo esto, todo es pasajero, absolutamente pasajero. O sea, es de naturaleza ilusoria, ¿sí? Pertenece al tiempo, en algún momento se va a acabar, en algún momento va a pasar. Pues pasan las personas, ¿sí? Personas con las que creímos que de pronto íbamos a estar toda la vida, pasaron, ya no están con nosotros, pasan las construcciones, ¿sí? Tarde que temprano se van a caer, pasan los continentes, los animales, pasa el dinero, las cosas, todo pasa, todo es absolutamente pasajero, ¿sí? Entonces, y vamos a ver que si nosotros vivimos fascinados o identificados con todo esto del mundo exterior, pues en ese estado la conciencia se duerme, ¿sí? Porque cuando vivimos, por ejemplo, preocupados bueno, por tener una casa, ¿sí? O tener un estudio, le dedicamos todas nuestras fuerzas, toda nuestra energía a todo esto y vivimos fascinados, ¿sí? Creyendo que estamos en lo correcto, pero en ese estado, quien está haciendo todo eso es un defecto,
¿sí? Y no nos damos de cuenta de que en algún momento nosotros nos vamos a morir y hasta ahí llegó todo eso. Entonces, ¿qué era lo real o qué era lo importante detrás de eso que perseguíamos? Entonces, vamos a ver que en el mundo exterior se está formando o se forma nuestra personalidad, ¿sí? Entonces, la personalidad es todo lo que nosotros mostramos a los demás. O sea, es nuestra forma de ser. Y nuestra personalidad pues está formada por por la personalidad o la forma de ser de cada uno de nuestros defectos. Entonces es lo que nosotros mostramos. Y toda nuestra personalidad se ha ido creando o se ha ido formando en base a la imitación. Aunque nosotros creamos ser de pronto muy auténticos o muy originales, por así decirlo, en el fondo lo que hemos venido haciendo es imitando. Hemos imitado todo lo que nosotros hemos visto desde pequeños, eh, desde el kinder, de los compañeritos de la escuela, desde el colegio, ¿sí? Que por ejemplo en el colegio ya los compañeros empezaron a escuchar determinado tipo de música o se empezaron a vestir de tal manera, utilizan tenis y, ay no, y comienza uno a hacerlo, ¿sí? A imitar todo eso y lo podemos ver incluso, o sea, porque es el caso más, es lo que siempre ocurre desde la familia, ¿sí? Desde ese núcleo familiar. Siempre los hijos imitan tanto al papá o a la mamá, o sea, todos los comportamientos, la forma de hablar, las expresiones, el oficio, ¿sí? Porque uno puede decir, o por ejemplo, no, es que a mí me gusta la música, pero fue algo innato, fue desde pequeño, pero de pronto si uno se pusiera a analizar o a mirar, en el fondo fue porque el papá era músico, ¿sí? Siempre estaba con sus instrumentos, con toques, con conciertos, todo esto. Y el niño o la persona que estuvo viendo todo eso, pues empezó a imitar, 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 y se fue formando la personalidad. Entonces, pues vamos a ver que la personalidad se rige o está regida por las diferentes normas sociales, ¿sí? Lo que está permitido y lo que no está permitido. Entonces vamos a ver que si nosotros nacimos en determinado lugar, ¿sí? Donde está permitido, por ejemplo, no sé, comer carne, entonces nuestra personalidad se forma en base a eso que nos enseñaron, ¿sí? Al comer carne. ¿Sí? Y defendemos eso, el hecho de comer carne. Pero entonces, por ejemplo, si hubiéramos nacido en otro lugar donde no podemos comer carne, hay que ser vegetarianos, eh, entonces, ¿qué va a suceder? Nuestra personalidad se va a crear en base a eso que a nosotros nos enseñaron, ¿sí? En base a todas esas normas, a lo que está permitido y a lo que no está permitido, ¿sí? A las diferentes leyes, conductas, preceptos morales, ¿sí? La religión, todo eso, en base a todo eso se va formando la personalidad. Y entonces ahí es donde nosotros vemos o podemos reflexionar que realmente todo eso no es real, no es de la conciencia, porque pues puede variar o varía según el lugar donde hayamos nacido, según lo que nos hayan enseñado, ¿sí? Por ejemplo, veámoslo con la religión. Si nacimos católicos fue porque nuestros padres eran católicos y nos enseñaron todo esto, ¿sí? Nos llevaron a la iglesia, nos dijeron que había que hacer esto, que había que hacer lo otro, que nos debíamos comportar de determinada manera. Pero entonces si nuestros padres hubieran sido de otra religión,
nos hubieran enseñado cosas totalmente distintas, que había que rezarle a tal fulano, debíamos ir a la iglesia en determinado momento, esto y que lo otro, que debíamos raparnos, que debíamos comer vegetales. Y entonces, ¿qué es lo real de todo eso? ¿Sí? O sea, entonces vamos a ver que no es real, no es de la conciencia. Todo eso hace parte de la personalidad. Entonces, todo eso, tarde que temprano, pues va a tener que morir. ¿Sí? Nuestro cuerpo físico en algún momento va a morir. ¿Sí? Porque pertenece al tiempo. De igual manera, pues la personalidad se va a tener que desintegrar. Entonces vamos a ver que todo eso, eh, los preceptos, los conceptos morales, ¿sí? Todas las posesiones, las amistades, el dinero, todo eso pasa. Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando uno está fascinado por todo eso de la personalidad, uno no alcanza a percibir o a darse cuenta de que eso en algún momento va a pasar, de que es pasajero, porque en ese estado uno está fascinado, literalmente es así, o sea, la conciencia está dormida, no se da cuenta del error en el que uno está. Entonces, en ese estado, pues, percibe o hace las cosas con respecto a un defecto, porque en el fondo es el defecto el que está haciendo y no es la conciencia. Y pues vamos a ver que eh, muchas cosas que a nosotros nos enseñaron en determinado momento fueron modificadas en algún momento y van a seguir siendo modificadas. Entonces, ¿qué real hay en todo esto que nos enseñaron o que nos dijeron? Entonces, listo, vamos a hablar más claramente del conocimiento subjetivo. Entonces, este conocimiento subjetivo o de la personalidad atrofia la conciencia, porque la mecaniza, ¿sí? Y nos convierte en personas teóricas, ¿sí? Intelectuales, intelectualoides, porque entonces uno en ese estado pues está leyendo aquí, leyendo allá, y está formado, o ese conocimiento subjetivo hace parte de todo lo que nos han enseñado o nos han dicho desde la escuela, ¿sí? Desde el kinder, ya la escuela o en el bachillerato, de la universidad, ¿sí? Entonces se va acumulando todo, todos son conceptos, ¿sí? Conceptos de una cosa, conceptos de la otra. Y entonces, ¿qué sucede? A medida que nosotros vamos acumulando todo ese conocimiento subjetivo en nuestro interior, se comienzan a formar paredes, muros. Es como si la mente se volviera un laberinto, ¿sí? Y en ese estado, o sea, uno ya no puede, por ejemplo, una persona así muy intelectual que ha recibido o que ha leído muchísimas cosas desde muy pequeño, le va a ser muy difícil recibir este conocimiento, ¿sí? Porque todo lo va a intentar confrontar. No, pero es que, espere, ¿usted qué me está hablando? Desde el ámbito astral, pero es que acá, acá fulanito dice que eso no es real. No, pero espere, acá otro fulano dice lo contrario, dice que aquí, dice que allí, y todo lo va a confrontar, lo va a refutar con todo eso que en algún momento eh, leyó, ¿sí? Entonces, por eso nos han dicho, los maestros dicen, que si uno realmente tiene deseo de autorrealizarse, entre menos conocimiento subjetivo tenga, muchísimo mejor, ¿sí? Porque está como más descargado, por así decirlo. No ha acumulado tantas cosas, tantos conceptos, entonces le va a ser más fácil adquirir, empezar a practicar, ¿sí?
simplemente lo va a hacer, va a empezar a practicar, le va a ser más fácil adquirir ese conocimiento. Entonces, eh, para de pronto dejarlo claro y que quede claro esta parte, vamos a ver que el conocimiento subjetivo hace parte de todo eso, ¿sí? Todo lo que nos enseñaron, nos dijeron, todo lo que leímos, ¿sí? Eh, a lo largo de toda nuestra existencia, ¿sí? Pero entonces todo ese conocimiento subjetivo fue formado o lo adquirimos en base a la creencia, porque todo eso que nos enseñaron en determinado momento nosotros nunca lo comprobamos, ¿sí? Nos enseñaron que Cristóbal Colón descubrió América, pero bueno, realmente fue así. O sea, antes de que llegara el personaje, habían más personas, o que, no sé, el sol es una bola de fuego incandescente, y nos lo creímos, ¿sí? Acumulamos y acumulamos y hemos venido repitiendo como loros lo que nos dijeron en algún momento, pero que no lo comprobamos. Entonces todo esto resulta, o sea, ser muy perjudicial para el trabajo de la autorrealización, debido a que, o sea, se forman como muros, como les decía ahorita, y no nos deja avanzar, ¿sí? No nos permite ver las cosas más allá. Entonces, y vamos a ver que el mundo interior es diferente. En el mundo interior percibimos dos realidades, ¿sí? Una está formada por la conciencia, por la esencia libre, ¿sí? Ese 3% de conciencia libre, que es lo real y verdadero. Pero hay otra parte que también es conciencia, pero que está atrapada, ¿sí? En el defecto, en el yo psicológico. Entonces ellos en totalidad tienen atrapados el 97%, perdón, el 97% de conciencia. Listo. Pero entonces, en totalidad, ese 100% de conciencia eh, forma lo que es nuestro ser, nuestro Padre. Entonces, o sea, esa esencia es la parte de Dios en cada uno de nosotros. Es nuestro Dios particular, individual. Cada uno de los seres humanos tiene su propia parte de, de conciencia, que es eterna y verdadera, que no pertenece al tiempo. Pero es de nosotros, es individual y particular. Pero entonces necesitamos llegar a conocerlo, a comprobarlo, ¿sí? Pero entonces este proceso de llegar a conocer la parte de Dios en cada uno de nosotros es un proceso totalmente individual y particular, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie puede hacer este trabajo por nosotros. Pero entonces, como nosotros estamos fascinados por todo lo del diario vivir, por todo lo que creemos que es real, la conciencia está dormida y no nos damos de cuenta de cuál es el verdadero objetivo de la existencia, que es llegar a conocernos a nosotros mismos y conocer la chispa de divinidad de nuestro interior. Entonces, realmente el conocimiento de sí mismo es eso, llegar a conocer todo nuestro mundo interior, tanto llegar a conocer la esencia, la conciencia libre, llegar a, a conocer la esencia atrapada en los defectos para poderla liberar. Ese es el conocimiento que cuenta. Pero entonces para nosotros poder empezar a conocer nuestro mundo interior, necesitamos observarlo, previamente debemos observarlo, ¿sí? Observar cada uno de nuestros pensamientos, deseos, emociones, y de esa manera, pues, a medida que nosotros nos vamos observando, autoobservando, vamos haciendo descubrimientos de todo lo que hay en nuestro interior, ¿sí? En nuestro mundo interior. Pero entonces este sentido lo debemos despertar,
¿sí? Lo vamos a ir despertando a medida de que nosotros empezamos a utilizarlo, ¿sí? Empezamos a observar nuestro mundo interior. De esa manera se va a despertar porque ese sentido está atrofiado, está dormido porque nunca lo hemos utilizado. Entonces, pero cuando uno se empieza a autoobservar, empieza a hacer descubrimientos, ¿sí? Entonces, uno se da cuenta, o debemos llegar a darnos cuenta, de que cada uno de nuestros defectos, en el interior de él, de ese defecto, está atrapada la conciencia, ¿sí? Y pues llegar a comprender que debemos liberarla, ¿sí? Hay una chispita de conciencia en el interior de ese defecto. Necesitamos eliminarla, eliminar el defecto para poderla liberar. Entonces, pero todo esto, para esto necesitamos pues comprender, ¿sí? Pero la comprensión no es un proceso intelectual, o sea, la comprensión es de la conciencia y la comprensión viene con la muerte, ¿sí? O sea, por ejemplo acá pues vemos, bueno, ¿por qué cree ese defecto? O cómo se alimenta, o cómo me maneja. Pero esto no es algo que yo me tenga que poner a intelectualizar y decir, no, pero ¿por qué lo creen? Ah, no, es que claro, es que porque esto, porque... No, o porque nos vamos a enredar más, ¿sí? Es la mente la que está intentando solucionar y no es así. O sea, la verdadera comprensión viene solo con el hecho de morir. Morir a cada vez que descubrimos el defecto, el detalle, pedirle muerte, Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. Y así, poquito a poco, llegan las comprensiones, los chispazos, como uno simplemente lo siente, como que entiende ya por qué de pronto se comportaba de determinada manera, o por qué decía esto, o por qué decía, hacía lo otro. Pero se dio por la eliminación, o sea, se dio por morir psicológicamente, pedirle siempre a la Madre Divina, ¿sí? Entonces, eh, se va a llegar a la liberación de la conciencia, a la muerte del defecto, ¿sí? Entonces, una vez se da este proceso, la conciencia, eh, una vez emancipada, despertará su conciencia, ¿sí? Recibirá de parte del Padre, de nuestro ser, su propio conocimiento objetivo, su vocación u oficio de entre nuestro microcosmos. Entonces, vamos a hablar del conocimiento objetivo, ¿sí? Entonces, el conocimiento objetivo es el conocimiento de nuestro ser, de nuestra conciencia, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene su propio conocimiento objetivo, ¿sí? Su propia sabiduría divina. Pero entonces, esta sabiduría no la encontramos nosotros, perdón, en ningún lugar. O sea, en ningún instituto, en ningún libro. Ese conocimiento objetivo está en nuestro interior, ¿sí? Y lo vamos a ir rescatando a medida de que vamos haciendo este proceso de la muerte psicológica. Es ahí donde va a venir la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría viene de la muerte, de la eliminación de los defectos. De esa manera la conciencia se va a empezar a liberar, a emancipar. Y ese es el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, porque es la sabiduría del ser, de nuestro Padre, ¿sí? Y es individual, es de cada uno de nosotros, pero nadie puede despertar nuestra sabiduría interior, solo nosotros, ¿sí? Y depende, todo esto como hemos venido haciendo énfasis desde el principio, o sea, es individual y es particular. Entonces vamos a ver que la palabra conocimiento viene de conocer. O sea, y esto nos está mostrando algo, de que es un proceso totalmente personal. Somos nosotros quienes debemos conocer, ¿sí? Quienes debemos comprobar. Pero entonces, ¿qué
¿qué ha sucedido? En todo este proceso de intelectualización, ¿sí? De la enseñanza, todo lo que nos enseñaron desde el colegio, ¿sí? Desde la casa, eh, nosotros creíamos que estamos adquiriendo sabiduría, ¿sí? Cuando realmente no era así. O sea, simplemente lo que estábamos haciendo en ese estado, en ese momento, era memorizar, ¿sí? Repetir como loros, ¿sí? Todo eso que nos enseñaron, ah, no, es que esto es verde porque esto, no, es que la Tierra es plana, la Tierra es redonda, eh, existe un solo Dios, o esto, o lo otro. Entonces acumulamos y acumulamos y repetimos como loros y mecanizamos todo eso, ¿sí? Nos lo memorizamos y creímos que eso era sabiduría o que eso era cierto, cuando realmente no era así, solamente estábamos creyendo. En ningún momento nos cuestionamos o nos pusimos en duda, pero espere, o sea, ¿cómo puedo comprobar esto? ¿Sí? Simplemente lo creíamos o muchas veces lo memorizábamos solamente porque teníamos que pasar el parcial, teníamos que pasar la evaluación, teníamos miedo a perder la materia o perder el año, ¿sí? Pero lamentablemente en ese proceso, eh, la conciencia se fue durmiendo cada vez más. Y pues en todo este proceso de intelectualización, o sea, en todo lo que nos enseñaron, faltó la comprobación. En ningún momento nos enseñaron o nos dijeron, vea, usted puede comprobar de que el sol es una bola de fuego de esta manera. O usted puede comprobar de que fulanito descubrió América de esta manera. No, simplemente lo creímos. Faltó la comprobación. Entonces, vamos a ver que para nosotros ir desarrollando o adquiriendo nuestro propio conocimiento objetivo, debemos llegar a crear los cuerpos existenciales del ser. Entonces, esos cuerpos nos van a ir permitiendo conocer la realidad, lo real de cada una de las dimensiones superiores de la naturaleza. Pero entonces si nosotros llegamos o cometemos el error de no crear los cuerpos, pues nunca nos vamos a conocer internamente de una manera objetiva, ¿sí? Va a ser superficial. El verdadero conocimiento de sí mismo viene en base a eso, ¿sí? En el trabajo de integrar a nuestro propio ser. Entonces, vamos a ver que pues para nosotros adquirir este conocimiento objetivo es en base pues a la práctica, ¿sí? A la comprobación individual y particular de cada uno de nosotros, ¿sí? Y entonces va a ser en base a los tres factores de la revolución de la conciencia. No hay otra forma, no hay otro camino que nos vaya a llevar al conocimiento objetivo, ¿sí? Va a ser en base pues a la muerte psicológica, al sacrificio por la humanidad y al nacimiento espiritual. Porque, o sea, si nosotros morimos psicológicamente, pues vamos a ir rescatando la conciencia, vamos a ir liberando chispitas, chispitas, y esa esencia que nosotros liberamos en base al sexo, al sabio uso del sexo, pues vamos a crear los cuerpos existenciales del ser y vamos a poder conocer las diferentes dimensiones de la naturaleza. Y sacrificándonos por la humanidad vamos a despertar el verdadero amor y ese amor es el que nos va a permitir avanzar más rápido. Pero entonces, si nosotros cometemos el error de no trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia, jamás vamos a poder llegar al verdadero conocimiento objetivo, al conocimiento de la conciencia. Entonces, vamos a ver que nosotros tenemos
7 conciencias, ¿sí? Y están en embrión dentro de nuestra energía creadora sexual. Entonces, y a medida que nosotros empezamos a crearnos a nosotros mismos, vamos desarrollando cada una de esas conciencias, ¿sí? Vamos a ir desarrollando la conciencia de cada uno de estos cuerpos, porque cada uno de nuestros cuerpos tiene su propia conciencia, ¿sí? El cuerpo físico, el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el causal, el búdico y el átmico, cada uno de ellos tiene su propia conciencia, ¿sí? Su propia sabiduría, que está en nuestro interior, como ya lo hablábamos, está en nuestra energía creadora sexual. Pero entonces, a medida que nosotros empezamos a crear los cuerpos, vamos a ir desarrollando esa conciencia. Entonces, con cada uno de estos cuerpos vamos a ir aprendiendo de cada una de las dimensiones, ¿sí? Con el cuerpo físico vamos a conocer la tercera dimensión. Con el cuerpo vital conoceremos la cuarta dimensión, los paraísos yinas. Con el cuerpo astral vamos a poder conocer los astros, los planetas. Con el cuerpo mental conoceremos el mundo de los átomos y podemos extraer la sabiduría de ellos. Con el cuerpo de la voluntad vamos a conocer los planetas electromagnéticos, los planetas de Cristo, todo lo que ha sido y lo que será. Con el cuerpo búdico conoceremos los mundos electromagnéticos. Con el cuerpo de la voluntad, perdón, conocíamos los mundos eléctricos. Con el cuerpo búdico conoceremos los mundos electromagnéticos y la verdadera felicidad que está en las dimensiones superiores. Sí, y con el cuerpo átmico nos llegaremos a sumerger en los océanos de la luz. Entonces, sin esos 7 cuerpos, sin llegar a crearlos, nosotros no vamos a poder llegar al verdadero conocimiento objetivo. No vamos a poder llegar a conocernos interiormente, ¿sí? Porque es necesario crear los cuerpos para adquirir esa verdadera sabiduría, ¿sí? Por eso los griegos decían, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Entonces, este conocimiento objetivo nos permite conocer lo real, lo verdadero, ¿sí? Nuestro papel en el universo. Y nos va a permitir llegar a fusionarnos con nuestro propio ser, con nuestro Padre, ¿sí? Pero entonces, como les digo, o sea, necesitamos comprobar, ¿sí? Necesitamos hacer, ¿sí? Que el hacer nos va a permitir adquirir nuestra propia sabiduría. Entonces, como les digo, si queremos adquirir ese conocimiento objetivo, el conocimiento de la conciencia, debemos trabajar, comprobar, practicar, trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Morir a todo, absolutamente todo, todos nuestros defectos, eliminarlos, para empezar a despertar la verdadera sabiduría, empezar a rescatar la conciencia, crear los cuerpos en base a la castidad, a la fidelidad, al amor y sacrificarnos por la humanidad. Es la única forma que tenemos para llegar al conocimiento objetivo. Entonces, como hablábamos ahorita, la palabra conocimiento viene de conocer. Y si uno no conoce, pues no tiene un verdadero conocimiento. Porque pues vamos a ver que se ha confundido el conocimiento o la sabiduría con el hecho de memorizar mucho, ¿sí? De intelectualizar bastante. Y no, uy, que fulanito tanto que sabe, pero simplemente memorizó todo eso, memorizó una cantidad de cosas, ¿sí? Pero realmente no es una sabiduría o no es un conocimiento real, porque nunca lo comprobó, nunca lo experimentó, ¿sí? Simplemente está repitiendo lo que leyó o escuchó en algún momento.
Y eso pasa pues de igual manera con este conocimiento, porque si uno enseña pues a letra muerta, sí, sin haber comprobado, sin haber experimentado nada, entonces, o sea, todo eso en el fondo es una mentira, porque no lo hemos comprobado, ¿sí? Y la gente nos puede llegar a decir hasta mentirosos, pero ¿usted qué está hablando? Porque uno no ha comprobado eso de lo que está hablando. Entonces, cada uno de nosotros, cada una de las personas, ustedes, nosotros, que estamos escuchando o adquiriendo este conocimiento, debemos ir adquiriendo nuestro propio conocimiento, ¿sí? Que ese conocimiento lo vamos a adquirir en base a la práctica, a la comprobación individual y particular. Y vamos a hablar, a llegar a hablar en base a nuestro propio conocimiento, ¿sí? Y pues vamos a ver que los diferentes maestros, en este caso el maestro Samael, que dejó este conocimiento, pues él nos dejó las bases, las enseñanzas, nos dejó el mapa, por así decirlo, para el camino para llegar a la autorrealización. Pero entonces ya depende de cada uno de nosotros coger el mapa y empezar a andar ese sendero, a andar ese camino. Y es de esa forma que nosotros vamos a adquirir ese conocimiento. Pero entonces si nosotros nos quedamos solo con el hecho de repetir eso que dijo el maestro, pues vamos a quedarnos estancados porque simplemente estamos repitiendo lo que escuchamos o lo que leímos de él, pero no lo practicamos, no lo comprobamos y no despertamos nuestra propia sabiduría. Por eso pues, como hablábamos ahorita y como hemos hablado desde el principio, como los sabios griegos decían, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Es ahí donde va a estar o donde está la verdadera sabiduría, ¿sí? De llegar a conocer nuestros mundos internos, llegar a conocer lo real de la chispa de Dios en nuestro interior, lo real de nuestros defectos y lo real de cada una de esas chispas de conciencia atrapada en cada uno de esos defectos. Y pues como les decía, y como hemos hablado, ese conocimiento va a llegar en base a los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, listo, compañeros, muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en la próxima conferencia. Y pues recordarles que nos pueden escribir a través de WhatsApp, nos pueden buscar en Facebook, en YouTube, para recibir el material de cada una de las conferencias. Entonces, muchas gracias y nos veremos esta semana con la conferencia número 43, que son los diversos tipos de yoes lujuriosos. Entonces, hasta la próxima conferencia.